Par de Escocho hace un video. De la negativa de ella, en un tono muy déspota, yo le digo, mira, le escribo en el traductor que llamara al cliente, responde, yo leo lo que ella me escribe. Si eres latino y no sabes hablar el inglés, pues no debías haber venido a los Estados Unidos. Y no te voy a dejar pasar porque simplemente me resulta sospechoso. Cuando yo leo eso, señores, yo soy de un carácter bastante fuerte. A mí lo que me dieron ganas era de brincar, de salir por la ventanilla y coger a esa vieja y no soltarla hasta que no la viera con la lengua a 10 metros afuera. Pero recordé que tristemente estoy en un país de leyes. Y digo tristemente porque en Cuba ella no hace el cuento. La persona que me atendió de DoorDash entendió la situación, se comunicó con el cliente. Bueno, ya lo paramos. El cliente, por supuesto, va a poner una queja. Mira, Héctor Par de Escocho en Cuba era periodista independiente. Él fue la persona que era periodista independiente que en algún momento él logra salir de Cuba, según yo recuerdo, no es 100% porque mi memoria puede equivocarme. En algún momento a él le dicen que si él quiere, que si quiere que suelten a Esteban Rodríguez, Esteban estaba preso. Tú sabes que la dictadura comenzó una especie de intercambio. Por ejemplo, cuando Hamlet Labastida llega a La Habana, lo meten preso en Villa Marista, casi lo están volviendo loco, sientan a Tania Bruguera, que estaba siendo incómoda para la dictadura, y le dicen, nosotros podemos dejar salir al Hamlet Labastida, lo podemos dejar salir del país con una condición, que tú te vayas. Y esa es la razón por la que Tania Bruguera se va de Cuba. Y la dictadura empieza a hacer, se lo hicieron, por ejemplo, a Luis Manuel Otero Alcántara, le dijeron, si se va, le dijeron a Michael, si Luis Manuel se va, te dejamos salir a ti. Y todo este tipo de chantaje que ha hecho la dictadura cubana. En el caso de Héctor Valdés Cocho fue con Esteban. Supuestamente la dictadura le dio la libertad a Esteban si Héctor se iba. Héctor era periodista independiente, había estado reportando todo el tema de San Isidro y demás y demás. De hecho, yo lo tuve en una directa donde él entró aquí para darnos información de lo que pasaba en Cuba. Yo le puse la recarga para que él pudiera entrar a mi programa porque él estaba en Cuba y él estaba visualizando lo que pasaba dentro de Cuba. Y Héctor defendió a Esteban, etcétera, etcétera. Salieron los dos, salieron por la frontera, llegaron aquí. Cuando llega Héctor aquí, Héctor supuestamente en Cuba era periodista independiente, trabajaba para varios medios y demás y demás. Él llegó, él venía muy bien y en algún momento empezaron a ocurrir una serie de inconvenientes. Lo primero que pasa es que yo empiezo a ver a un Héctor extremadamente conflictivo, quejoso. De hecho, hubo una historia de una fiesta en particular que no lo invitaron y eso lo molestó y se peleó y se fajó. Bueno, historias de este tipo que a mí me contaron, no me consta, pero me contaron. Y empezó un Héctor que yo ya no le creía prácticamente muchas cosas que decía, pero en su plano personal, conflictivo. Cuando existe la historia, haciendo recuento, todo aquello que pasó con Cara Cortada, el preso cubano, activista cubano, que le habían dado 2 años, que yo saqué la cuenta y yo no vi los 2 años por ningún lado, llegó aquí y que llegando entra en el proyecto que tenía Cántalo TV de Cuba Primero. Hay un momento en que ese activista de la Cara Cortada salió, se viró contra Otaola, dijo no sé cuántas cosas, cosa que no hizo nadie más, lo hizo él. Esteban Rodríguez salió a apoyarlo. Ustedes se acuerdan, yo estaba de vacaciones en Europa cuando todo esto estaba pasando, yo hice varias directas al respecto. Yo di mi opinión sobre Esteban, que me pareció que actuó y que creo que a día de hoy se tiene que haber dado cuenta que no valía la pena. Esteban trabajaba entonces para este canal donde trabajaban los dos, el de la Cara Cortada y Esteban tenían un proyecto que a mí me pareció muy bien en sus inicios de Cuba Primero y demás. Y Esteban se fue cuesta abajo defendiendo a una persona que lo único que le dijimos a Esteban es: Esteban, no abandones tu causa. Esteban, no abandones a los amigos que has hecho en el camino. Tú, esta persona, acabas de conocerla. Para muchas personas, este individuo no es confiable.
con o sin razón, y Esteban se fue por defender a este individuo. No sé si es porque eran colegas de trabajo, compartían la misma mesa en el programa, etcétera, etcétera, pero la realidad es que un tiempecito después Esteban se queda trabajando en Cántalo, este señor se va, entra Héctor Verdescocho a trabajar en Cántalo, y de la noche a la mañana Esteban ni Héctor, ninguno de los dos, Héctor sale y dice, me sacaron, me despidieron, no pasa nada, pero ya no voy a estar trabajando en este medio. Esteban tampoco, y volvió de la cara cortada. A la larga, yo creo que mucha gente vio lo que Esteban y Héctor no pudieron ver. Y se fajaron con todo el mundo, pelearon con todo el mundo, se tiraron contra el ruedo, lo mismo Esteban que Héctor, por una persona y por una situación que no entendieron, que mucha gente la estaba viendo. Bueno, a la larga se quedaron ellos fuera y el señor de la cara cortada fue el que se quedó allí. Es así. Entonces, Héctor a mí me resultó una persona conflictiva, pero yo nunca, cuando yo vine a hablar aquí de Héctor, yo vine por el tema de los activistas cuando salen de Cuba, lo que había pasado con Esteban, y Héctor sale en defensa de Esteban, me dice a mí horrores, yo no había hablado de Héctor, me dice a mí horrores porque yo no apoyaba lo que Esteban estaba haciendo. Él borró esa directa porque dice que me dijo tantas cosas horribles. Yo me llevaba bastante bien con Héctor. A partir de ahí hubo un corte y luego después le volvió a hablar de mí, pero yo no tengo esa bronca con nadie. El caso es que cuando sale Héctor y dice, en este tema, llevo con este video hace una semana dando vueltas, no había tenido tiempo para ponerlo. El racismo, yo no voy a discutir el tema del racismo, pero yo no le creo a él ni media palabra, es mi opinión. Y lo que queda terrible es cuando él dice, qué pena que estoy en este país porque en Cuba yo lo hubiera hecho, y habla de que le hubiera puesto a esta mujer y la hubiera tirado al piso hasta que le hubiera sacado la lengua, bajito y tropical. Porque simplemente la mujer le dijo algo que era su creencia, él creyó que era racismo y él dijo que qué pena que está en los Estados Unidos porque él iba a tirarse, le iba a sacar la lengua, la iba a dejar, una cosa que tú dices, bueno, no se aprende. Somos a veces violentos por naturaleza, pero hay que aprender. Entonces, a mí me demuestra que él es una persona conflictiva, emocionalmente complicado, chanchullero, esa es la palabra, pero no pasa nada. Ahora, lo que pasa es que eso en cualquier gente es normal. Es una persona que era activista, que tú lo viste cambiar, por supuesto puede ser decepcionante para mucha gente. Pero ¿qué es lo que ha pasado ayer? Y aquí la cosa se complica. De hecho, he ido a buscar y me parece que o yo estoy bloqueada o él ha cerrado su Facebook. Lo ha cerrado porque ayer una persona pasa y abre Facebook y escribe un artículo larguísimo sobre Héctor Verdescocho que te cambia toda la historia. Es cuando tú dices cómo los opositores, los activistas cubanos, cuando llegan empiezan a salir cosas que absolutamente te decepcionan. Y aunque tú no las conocieras, llega un momento que tú dices, algo yo sabía, por eso es que yo ya no creo en otra cosa que no sea los que están presos, algunos activistas que de verdad han demostrado mantenerse en el tiempo, y la gente, como te digo, el cubano de a pie. No espere usted ni por opositor, ni por jefe de organización, ni de movimiento. Usted tiene todo el derecho a reclamarle al PSC usted solo, no confíe en nadie, porque a la larga termina decepcionado como nosotros con gente como esta. Hubiera preferido nunca haber, esto lo dice Raizel Isidrón, hubiera preferido nunca haber tenido que hablar de este tema, pero alguien tiene que pararle los pies a este caradura. Un disque opositor que se ha escuchado en su activismo en Cuba, se ha escudado en su activismo en Cuba y se ha burlado de muchos, que algún día confiamos en él para sacarnos dinero. Este ser tan despreciable, desde que llegó a este país, se ha dedicado a pedir dinero prestado. No hablaré de las tantas otras que lo hizo. Hablaré de la que fue la última. Hace 6 meses este tipo me pidió dinero prestado supuestamente para pagarle un vuelo a su mamá que estaba en la frontera y quería traerla directo para que no pasara el viaje por carretera, que era largo, tedioso, Se lo presté de ingenuo. Lo siguiente que pasó fue que me empezó a decir que al final no pudo comprarle el boleto a su madre y que le reembolsarían el dinero. Adivinen qué, no pasó. Luego que un novio le iba a prestar el dinero para devolvérmelo hasta que recuperara el supuesto reembolso. Luego que si el hermano, que si una organización que ayudaba le iba a dar $5,000, Bueno,
Usado esto en contra, dice, comenzó a trabajar en Cántalo TV, nunca pagó un centavo, luego que si tenía conseguido un trabajo en un club, luego que se fue a Orlando para casa de su hermano, etcétera, 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 un montón de tumbe, me bloqueó, sigue en contacto de WhatsApp, pero sí, igual metiendo cuento de dando larga a un montón de gente. Bueno, en 2 palabras, es un artículo larguísimo que hace esta persona de un dinero que le ha prestado a Héctor Valdés Cocho y no le devolvió. Y no es la primera vez que yo oigo esto. En clubes privados yo he escuchado de personas que hablaron de que estuvo pidiéndole dinero a las 20,000 vírgenes. Estuvo debiéndole dinero a las 20,000 vírgenes. Pero lo más interesante es cuando Camila Costa, que ya conocen ustedes bien a Camila Costa, que está dentro de Cuba, que ha dicho que no se va, que es una periodista independiente que la dictadura la ha acosado, sale a contestar en este post. Y ya esto pasa de gente que sale a decir, de hecho, entró Habana de la Torre, Lucio Enrique, montones de personas de respeto con un background que acredita sus acciones, a hablar de Héctor Valdés Cocho. Y entra Camila Costa y dice, sobre este personaje tengo más de una historia. Solo me voy a limitar a decir que yo fui una de las estafadas por él. Esta es Camila Costa. Y sé también que fuimos varias sus víctimas, gente dentro y fuera de Cuba. No sé cómo el escándalo no había estallado antes, porque esto viene sucediendo desde el año 2020. Pero algún día tenía que ser. Ha sido demasiada la desvergüenza y el abuso. Ojalá y esta denuncia pública sirva para exponerlo y evitar que siga engañando, manipulando y estafando a más personas. Lucio entra y dice, Camila, ya era hora de que alguien arrancara y que todos los que hemos sido estafados lo digamos. Lucio Enrique, el que le ha ganado el médico en España que le ganó a Ana Hurtado, aparentemente también lo estafó. Sale Habana de la Torre. Camila, gracias por tu comentario. Soy testigo y víctima de que esto ocurre. Desde que Héctor Valdés Cocho salió a la luz por primera vez el 2020, un día, hace 2 años aproximadamente, me metieron en un grupo de WhatsApp hecho por patriotas de Estados Unidos. Creo que eran unas 30 y tantas personas. ¿Y sabes cómo se llamaba el grupo? Estafas y mentiras de Héctor Luis Valdés Cocho. Una chica residente en Italia dejó sus testimonios que había pagado viajes para él, para su pareja hasta Rusia, porque allí vivía su padre y estaba muy enfermo. Otros pagaron recarga, balones de oxígeno para el abuelo, alquileres. Otros pagaron, se apropió indebidamente de un dinero que enviaban para comprar un teléfono a Anameli Ramos. Otros enviaron dinero hasta para una exhumación. En fin, ojalá no vuelva a ocurrir. Y a partir de ahí, la cantidad de gente que entra a hablar es impresionante. Y yo tengo que decirles que en mi caso en particular, el día que yo invité a Héctor Valdés Cocho a este canal, yo le puse una recarga. Y después de que ya él tenía la recarga, unos minutos antes de salir yo en vivo, que ya yo había hecho hasta la nota de que él iba a estar en el programa, la diminutiva, con la foto de él y todo. No sé si ustedes lo recordarán, él estaba en Cuba en aquel momento, siendo periodista independiente. Ya yo le había puesto la recarga y unos minutos antes él me cancela a mí la participación. Y me dice que tiene su teléfono desconectado, no me puede decir que no tenía recarga porque yo le había puesto los megas, pero que estaba, que no tenía, que no sé cuánto, que no podía aparecer. Y yo le dije, me has dejado colgada porque el problema no soy yo, tengo un montón de personas que están esperando a un periodista independiente dentro de Cuba, un opositor. Entonces me dijo, déjame ver si me anclo en el teléfono de no sé quién. Se ancló y entró 15 minutos al programa para salir del asunto, pero ya tenía mi recarga. Entonces este es el individuo que salió en nombre a hablar de todo, se tiró contra Otaola, se tiró contra mí, se tiró contra todo lo del exilio y ha creado un opositor. ¿Te das cuenta que la lista es larga? Camila Costa hizo un artículo en su Facebook, que está aquí, no se quedó solamente en el comentario,
salió y ha dicho: siempre he tratado de evitar estar envuelta en este tipo de cuestiones, muchas veces callamos para evitar escándalos mayores o darle a la dictadura las armas con las que atacar a la oposición. Pero a la larga, esto solo demuestra, de esta manera, lo único que logramos es darle impunidad a los ladrones y traidores. Mucho había demorado en estallar este escándalo. Me decidí a hablar ahora es porque, como víctima, espero que mi denuncia sirva para evitar que otros lo sean. Al igual que el autor de este post que comparte, y muchos de los que comentaron, fue una de las personas estafadas por Héctor Valdés Cocho. En agosto del 2020 me pidió 200 CUC, equivalente a $200 norteamericanos en aquel momento, porque supuestamente su abuela había fallecido y debía comprar un panteón para poder enterrarlo. Me aseguró que me lo devolvería en un mes, a más tardar. Pasaron 6 meses y solo me devolvió la mitad. Y porque se lo pedí, porque tenía yo una situación personal y lo necesitaba. 4 años más tarde todavía me debe dinero. A fines del 2020 supe que todavía estaba pidiendo dinero a varias personas para comprar el supuesto panteón de su abuelo. Después me enteré de otras estafas a varias personas, cada cual hará su cuento. Hay testimonio más que suficiente para demostrar quién es realmente un individuo falso que se aprovechó de una buena causa para su propio beneficio, incluida la salida del país, la cual fue bastante sospechosa, pero esos son ya otros temas. En su momento también saldrán a la luz. Estos son algunos de los activistas cubanos, con lo que los cubanos estaban esperando a que la gente salga y les resuelva su problema. Por eso, señores, usted sea su propio activista, su propio jefe de movimiento, y salga usted. No espere de nadie. No espere de nadie, porque estas historias las vemos tristemente todos los días. Estaba yo equivocada cuando supe que usted era una persona que no era de fiar, que usted no era trigo limpio. No estaba equivocada. Fíjese que considero a Camila Costa una persona seria, a Lucio, a Habana, y yo no puedo probar que lo que ellos estén diciendo sea verdad. Pero cuando el río suena, piedras trae. Cuando usted suma su comportamiento, desde que usted empezó a salir de Cuba, desde que usted llegó aquí, todas las cosas, a las personas que usted ha atacado, me queda clarísimo que con gente como usted no podemos contar. Por eso yo soy distancia y categoría. Y por eso cuando saliste, distancia y categoría. Y como yo, hubo mucha gente clara que sabía por dónde usted venía. Bueno, de cualquier manera, aparentemente ha cerrado su Facebook. Yo creí que me había bloqueado a mí, pero le pedí a varios amigos que pasaran y dicen que no, que él está bloqueado, que lo cerró. ¿Qué quieres que te diga? Con esto es lo que contamos. Cuente con usted, por favor.